La ciudad de Buenos Aires ha votado el 3 de mayo con 36 votos a favor y 22 en contra la cuestionada ley que permite a la ciudad de Buenos Aires volver a incinerar residuos urbanos. Esto sería bajo la técnica de termovalorización energética. En todo este marco estuve conversando con Andrés Napoli, como director de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y nos estuvo dando las apreciaciones de la ONG sobre esta controvertida nueva medida. Las reformas recientemente sancionadas por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a la ley de basura cero plantean dos cuestiones principales. Por un lado, la modificación de las metas de reducción de residuos enviados al relleno sanitario, que es una de las bases fundamentales para la gestión de los residuos. Se modifica porque no se pudieron cumplir las metas establecidas en el año 2005, la Ciudad de Buenos Aires está bastante lejos de cumplirla, pese a que ha hecho algunos esfuerzos para reducir los residuos, está muy lejos de cumplirla, por lo cual se han cambiado esas metas, se han prolongado en el tiempo y se han hecho más laxas. En segundo lugar, la ley habilita lo que se llama la termovalorización de residuos, que está prohibida por la ley, es decir, la posibilidad de incinerar los residuos en vez de enviarlos al relleno sanitario. Esta técnica es una técnica que se utiliza en algunos lugares del mundo, fundamentalmente en continentes que tienen poco espacio para tener rellenos sanitarios, por ejemplo Europa, algunas ciudades y algunos países específicos de Europa, como por ejemplo los nórdicos, y en otros continentes como Japón, que también disponen de poco espacio para albergar residuos en rellenos. No es el modelo utilizado por Estados Unidos, por ejemplo, que no tiene permitida la termovalorización de residuos. ¿Qué es la termovalorización de residuos? Básicamente es la posibilidad de incinerar los residuos para, de esa forma, digamos, ya que no queden depositados en rellenos sanitarios. A eso se le agrega la posibilidad de que se produzca energía a partir de esa generación de calor que producen los residuos, pero esto es una situación bastante compleja porque ya implica, digamos, emitir, digamos, una serie de sustancias al aire, plantear algunas cuestiones de costos, etcétera. Nos hemos planteado desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales en nuestros informes y les hemos hecho saber a los legisladores la técnica de termovalorización es una técnica que no es magia, es decir, no soluciona los problemas que tienen la gestión de los residuos sólidos urbanos porque, digamos, haciendo desaparecer la basura o incinerándola no se soluciona el problema. El problema verdaderamente se soluciona principalmente reduciendo lo que es la producción de residuos a través de una multiplicidad de acciones como por ejemplo el reciclado, la recolección diferenciada, la separación en origen, la utilización del compost que a través de que son los residuos húmedos o por supuesto otros elementos como ya tienen que ver con los residuos más que se utilizan las empresas, ley de envase, ley de pilas, responsabilidad extendida del productor, una serie de temas que hay que trabajarlos todos en conjunto para que la cuestión de los residuos se gestione integralmente. La de termovalorización de residuos es una técnica que nosotros hemos denominado sucia porque produce impacto en el ambiente y en la salud. Por los incineradores se dan emisiones gaseosas, esas emisiones gaseosas pueden generar, digamos, emitir sustancias cancerígenas al aire como son las dioxinas y los furanos. Sobre esto hay que tener muchísimo control. Argentina no es un país que sea muy ejemplar en controles y mucho menos en términos ambientales. Hay que tener mucha capacidad de decisión en ese sentido para poder regular estos hornos que producen 24 horas por día y además se les van a gestionar, digamos, contratos de larguísimo plazo, de 30 años de duración, y bueno, habrá que ver quién es capaz de controlar lo que producen dentro de esos hornos. Finalmente, saber que es una tecnología que sale cara, porque producir energía por residuos es una de los sistemas tecnológicos más caros de producir energía. En Europa estos termovalorizadores han funcionado solo
por el impulso de lo que es los subsidios emitidos por el Estado, que actualmente la Comunidad Europea está tendiendo a que ya no se generen más, no se den más esos subsidios. Y además, por supuesto, como compite con el reciclado, en definitiva elimina todo lo que es la cuestión de la recuperación de residuos, porque buscan los mismos residuos que los recicladores para quemarlos, ¿no? Bien, avanzando sobre el tema, reitero y recuerdo si se acaban de sumar a través de Facebook /ABC Mundial o en www.abcmundial.com, estamos compartiendo estas novedades respecto de las modificaciones que ha implementado la legislatura porteña en la vigente ley de basura cero promulgada en 2006, una modificación que tuvo lugar el 3 de mayo pasado, hace apenas un poco más de un mes, en el cual habilita a la ciudad de Buenos Aires a volver a incinerar residuos, esta vez bajo la técnica de termovalorización energética, y estamos compartiendo las apreciaciones de Andrés Napoli, director ejecutivo de FARN Argentina. Bien. La pregunta de por qué el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha empecinado con este proceso de incineración de residuos. Primero porque no ha podido encontrar la manera de gestionar adecuadamente los residuos sólidos urbanos a través de sistemas, digamos, que indiquen en primer lugar la reducción de la producción de residuos, esto es a través de la separación en origen, el reciclado del compost, una serie de medidas como lo anticipábamos anteriormente, ley de pilas, ley de envases, responsabilidad extendida del productor, eliminación de residuos que no deben estar en los rellenos sanitarios, como por ejemplo los poliestirenos expandidos que se utilizan para embalajes, que ya no deberían estar más porque terminan en los rellenos sanitarios y no tienen ningún otro tipo de utilización y ocupan mucho volumen. En fin, una serie de medidas que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha podido llevar adelante. No sabemos si porque no quiere, porque no sabe o porque no puede, pero la realidad es esa. Y además porque existe en este momento lo que sería una ventaja comparativa de que Europa está comenzando a cerrar incineradores, está comenzando a desechar esta tecnología y comienza a existir lo que se llama la capacidad ociosa, y es América Latina un buen destinatario para absorber esa capacidad ociosa de tecnología que ya queda en desuso en otros continentes y que va a venir a ser trasladada a América Latina con financiamiento incluido. La pregunta es, bueno, ¿será esto la mejor forma, digamos, o el mecanismo más adecuado para la gestión de residuos que necesitamos en grandes ciudades como estas? Creemos que no. La pregunta de por qué ha tenido poca difusión el tema, bueno, yo creo porque había una voluntad de que el tema se esconda. Evidentemente, el tema, digamos, se ha cambiado paradigmáticamente la ley de residuos del área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires incluida, que rigió 10 años, se cambió en un mes. Con 2 sesiones de la comisión respectiva de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sin haber escuchado un solo argumento técnico a favor del proyecto y habiendo confesado a los legisladores que no tenían ningún elemento para valorar técnicamente la propuesta, pero que lo pedía el Poder Ejecutivo y ellos deberían votarlo de esa forma. Así que lamentablemente este proyecto pasó con poca difusión, que era el objetivo que tenía en definitiva el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, estamos iniciando recién esto, habrá que ver ahora dónde se van a instalar las plantas, habrá que advertir a los vecinos que van a estar próximos a las plantas que van a sufrir directamente las consecuencias y que si no se ocuparon hasta ahora de saber de qué se trata, se van a tener que ocupar porque lamentablemente son ellos los que van a sufrir primero las consecuencias. Seguramente esos vecinos estarán en las zonas más pobres del área metropolitana y de la ciudad de Buenos Aires seguramente. Pero bueno, habrá que seguir trabajando para advertir esta situación.